Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una actividad más de esta quinta versión del festival No Conocí el Palma, ya hoy 24 de septiembre. Estábamos hablando pues que creo que el mes se nos fue muy rápido, ya solamente con esta nos quedan 4 actividades para finalizar esta quinta versión, que ya he repetido que la virtualidad nos ha sentado muy bien, donde hemos tenido experiencias nacionales y hoy vamos a tener la tercera experiencia nacional dentro de la programación del festival No Conocí el Palma. Antes de dar paso al invitado, quiero recordarles que continuamos con programación este sábado a las 10 de la mañana. Vamos a recordar un poco o a conocer, pues para algunas generaciones, a Tepedino, un artista, escultor, pues que dejó su legado en diferentes espacios de la ciudad. Y pues atentos mañana a las redes del festival, porque creo que vamos a estar en el edificio, en el centro de Barranquilla, donde era el estudio de Tepedino. Entonces, ahí atentos a la programación. Como les comentaba, este año el festival, pues gracias a esta virtualidad, nos ha permitido tener experiencias nacionales. Hemos conocido en Cartagena, ayer el Teatro Heredia, la Casa Román. Hoy nos vamos a Bogotá. Yo creo que los cementerios son esos lugares que conforman los ADNs de la ciudad. Para mí es importante cuando yo viajo a otra parte conocer la plaza de mercado, la catedral, el cementerio es uno de ellos. Y bueno, yo creo que aquí ya en Barranquilla somos más conscientes de estos espacios como el Cementerio Universal o el Cementerio Calancala. Obviamente en otras ciudades del país y otras ciudades del mundo, los cementerios forman parte de la vida turística de esas ciudades. Bogotá, que es la ciudad donde hoy vamos a trasladarnos con su cementerio central, es un espacio pues que desde lo arquitectónico es muy rico y desde las historias también genera mucha memoria social. Entonces, hoy vamos a estar con esta charla que se llama el Cementerio Central de Bogotá, entre arquitectura e historias, y vamos a estar con nuestro invitado, un arquitecto. Él es Jaide Pérez, quien nos va a estar mostrando el cementerio. Entonces, Jaide, bienvenido a esta quinta versión del festival. Bueno, Listo, Johnny, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los participantes. de los No estoy... cementerios, el tema de cómo desde un lugar como un cementerio te muestra también la historia de la ciudad. Solamente desde el punto de vista arquitectónico de los mausoleos, ya eso te habla algo. Entonces hoy con Jaide vamos a dar este viaje por el cementerio central. No hablo más porque yo me quedo pegado hablando. Entonces, adelante, Jaide. Nos vemos al final. Chao. Hola, ¿qué tal, Johnny? Nuevamente. Buenas tardes a todos los participantes. Como decía Johnny, yo soy Jaide Pérez, soy arquitecto de la Universidad del Atlántico y el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre el Cementerio Central de Bogotá. Esta presentación está basada en varios de los apartes del estudio diagnóstico del Plan Especial de Manejo y Protección del Cementerio Central de Bogotá, del cual yo hago parte, y lo que decidí fue dividir la presentación en 3 bloques. Es una presentación un poco larga, pero voy a intentar hablar lo más rápido posible para que pueda presentarles absolutamente toda la información. El primer bloque va a estar dirigido a mostrarles a través de fotografías históricas y aerofotografías el proceso de conformación del bien cultural. El segundo bloque va a estar dirigido un poco más a la parte estética y mostrarle cómo los lenguajes formales de la colección funeraria del cementerio cambian a través de los años. Y la última parte, que es una de las partes por las que el cementerio central es muy bien reconocido, es por las prácticas culturales inmateriales. Ese no es un tema que yo aborde a profundidad porque no es de mi área del conocimiento, pero intentaré mostrarles algunos de los ejemplos más característicos. Entonces, empezamos. Lo primero que hay que saber es que la idea de los cementerios como la conocemos hoy no existía hasta el siglo XIX. Durante el periodo colonial, nuestras prácticas culturales relacionadas a la disposición de los cuerpos
estaban ligadas directamente a depositarlos en los muros de las iglesias, en los atrios de las iglesias, en los muros de los conventos. Con el tiempo, antes de que acabe el siglo XVIII, pues se dan cuenta que esta no es una práctica muy higiénica. Además, pues claramente por el tema de los olores, de la descomposición de los cuerpos, y también se dan cuenta que existe una relación directa entre estas prácticas y algunas pandemias como la del cólera o la de la viruela. Es así como el Carlos III dispone a que se prohíba la inhumación de cuerpos dentro de las iglesias o cerca de los poblados. Esa es una disposición que se dicta a través de una Real Cédula de 1787 más o menos. En los reinos de las Indias, los virreinos de las Indias realmente no tienen mucha acogida y tienen que pasar un par de años para que Carlos IV vuelva a decirle a los virreinatos de las Indias que esa disposición debe ser adoptada. Entonces, en 1791, que es este planito que ven aquí, el virrey del momento, don José de Speleta, contrata a el ingeniero italiano Domingo Schiacchi para que diseñe el nuevo cementerio y además le dé la localización. Si se dan cuenta, no sé pues si alcanzan a ver el mouse, esta es la ciudad de Bogotá, la ciudad colonial, el Santa Fe colonial, en 1791, y esta es la localización del nuevo cementerio, del cementerio que en ese momento se propone, que lamentablemente no se construye. Es un cementerio diseñado por Schiacchi que tiene una forma ovalada. Este proyecto, como les digo, no se ejecuta nunca, sin embargo, sí se hace un cementerio, pues no con estas características formales, pero sí se construye un cementerio que se conocerá por muchos años como el cementerio de la Pepita y que actualmente se encuentra, pues, se hubiese encontrado localizado en las cercanías de lo que hoy es Plaza España, que ya eso hace parte también yo creo que ya hace parte de la zona de influencia del centro histórico de Bogotá. El cementerio que se hizo aquí, como les decía, no tuvo absolutamente nada que ver con lo que muestra este plano, pero rápidamente se saturó. Además, Bogotá en este periodo crecía rápidamente hacia occidente y el cementerio que existió, es que les digo que se llama La Pepita, se llamaba La Pepita, tuvo rápidamente que ser reubicado. Entonces, hacia 1824, primero en 1823, el alcalde entonces de Bogotá, que era el coronel Juan José Buenaventura Humada, le sugiere al Consejo que es necesario nuevamente tener un cementerio para la ciudad de Bogotá. Y después, en 1824, sumado a esa iniciativa, el mismo Simón Bolívar expide un decreto, una ley, en donde se establece que todos los poblados a nivel nacional deben tener un cementerio afuera de la ciudad. En ese mismo decreto, él establece que se delimiten o se escoja un predio para la Legión Británica, que en ese momento pues ellos nos habían ayudado mucho en las guerras de independencia. Entonces, como agradecimiento, Bolívar dispone a que se consigan predios para ese cementerio. Igualmente se hace el trabajo de buscar los predios para el cementerio central. Esta es una tumba. Yo quise hacer un ejercicio porque inicialmente quería como contar un poco de la historia de Bogotá a través de la historia del cementerio, pero por tiempo no se va a poder. Entonces lo que decidí hacer es contar la propia historia del cementerio con sus muertos. Es decir, dentro del cementerio vamos a encontrar varios personajes que hicieron parte o que fueron impulsores importantes para la consolidación del cementerio central. Entonces acá, en la parte derecha, pueden ver la imagen del mausoleo de Rufino Cuervo, que fue el gobernador de la provincia de Bogotá y que gracias a un impulso económico en 1536 se logró la inauguración del cementerio central. Este es un plano de 1834, donde ya se ve el cementerio central en su nueva localización. El cementerio de la Pepita quedaba más o menos por este lado. Acá ya se ve el cementerio central sobre el camino Engativá, que esta es pues la calle 26 en la actualidad. Ya se ve la construcción elíptica, pero para este momento el cementerio aún no ha sido inaugurado. El cementerio, como les dije, se inaugura en 1836. Aquí al lado se ve lo que actualmente es el cementerio inglés, que, como les dije, Bolívar había dispuesto a que se construyeran esos predios.
Esta es una imagen del cementerio central, no es claramente una imagen del momento de su inauguración, porque aquí ya se ve la capilla que fue terminada en 1842, pero tiene un aspecto de más o menos cómo se vería el cementerio en la segunda mitad del siglo XIX. Esta es una imagen de un parque donde se encontró en algún momento el cenotafio de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá. Este parque estuvo exactamente enfrente y era como una antesala para el cementerio central. Eh, Estas son unas imágenes ya después de que el cementerio se inaugura, que se inauguran unas condiciones un poco pobres. Se sigue impulsando a través de algunos líderes políticos la consolidación del cementerio. Es así como Francisco de Paula Santander, que impulsó mucho esta consolidación. Él muere en 1840, pero como acto simbólico él mismo dice que quiere ser enterrado en el cementerio central. Como les contaba anteriormente, la práctica de inhumación dentro de las iglesias estaba muy ligada a la religión católica. Entonces fue muy difícil que la élite criolla, la élite bogotana, dejara de enterrar a sus muertos en las iglesias, que al final representaba, entre comillas, como estar bajo la cobija de Dios, aún después de la muerte. Era muy difícil para ellos pasarse a un sitio que pues no consideraban sacro. Entonces, hubo estos dos momentos importantes, que fue la construcción de la iglesia, que digamos que consagró el cementerio y la gente lo empezó a mirar con mejores ojos. Y después, las élites políticas, cuando Santander decide estar adentro de la elipse, pues también es como que un pequeño impulso. Esta es una imagen de Juan José Neira, que también fue uno de los primeros políticos enterrados en la elipse central. Y con estos dos personajes se empezó a tener una visión mucho mejor de lo que sería el cementerio central y como elemento o como espacio para la inhumación de las élites. Esta es una imagen, esto es más o menos de los 60. Esto es el Torreón Padilla. Hacia 1856, más o menos, ocurre en Colombia la ley de desamortización de bienes de manos muertas, que lo que quiere decir es que estos bienes de la iglesia que antes no se podían comerciar pasaban a manos prácticamente del Estado a través de la expropiación y podían ser vendidos. En ese momento el cementerio pasa de ser administrado o de pertenecer a la iglesia y se convierte en un cementerio civil, un cementerio laico, porque es en ese momento cuando se convierte en parte del Estado. En ese momento el Estado tiene que asumir la disposición de los cuerpos de las personas menos favorecidas. Y en ese momento se hace o se inicia esta construcción en el cementerio, una zona del cementerio hacia el occidente de la elipse, donde se iba a construir este torreón que se llama el Torreón Padilla, que de existir hubiese sido una de las obras monumentales del cementerio central. Lastimosamente, por alguna razón, tal vez por la muerte de su impulsor, del alcalde que había tomado esa decisión, no se continuó y fue demolido antes de que empezara el siglo XX. Esta es una imagen del cementerio central hacia 1884. Esta es una imagen del periódico, el papel periódico ilustrado, donde se muestra lo que hasta ese momento era el cementerio central. Aquí ustedes en amarillo pueden ver lo que era el cementerio de los pobres o el cementerio de los paupérrimos. Está en rojo la elipse central, donde ya se ve el camellón central, que es uno de los elementos más representativos, y al lado y lado ya se empiezan a consolidar algunos monumentos, aproximadamente 60 monumentos. Hay un eje transversal que hasta ese momento no tiene nada, pero más adelante les contaré. Esta parte morada es lo que actualmente es el sector 1 del cementerio central. Esta franja de predio empezó a ser vendida a particulares para financiar la construcción del Torreón Padilla. Si se dan cuenta, sería un elemento bastante imponente dentro del cementerio central y solamente se alcanzó a construir esta parte. Acá adelante se ve el parque que les mostré anteriormente, donde estaba el cenotafio de Gonzalo Jiménez de Quesada. Esta es una foto de las galerías exteriores.
cuando se inauguró el cementerio, solamente existía la galería interna, pero rápidamente se vio saturada y el cementerio necesitó ampliarse. Entonces, de esa manera se empezó a construir en 1878, más o menos, la galería externa y se concluyó aproximadamente en 1888. Esta es una imagen de Bogotá a principios del siglo XX. Aquí, nuevamente, pues ya se alcanza a ver el cementerio, se ve la manera en que la ciudad ha crecido y cómo se está acercando cada vez más al cementerio, que en un momento inicial estaba a las afueras. Se alcanza a ver pues la forma elíptica de lo que hasta el momento es el cementerio central y se alcanza a ver aquí con una cruz lo que es la capilla. Esta es una imagen del cementerio central hacia principios del siglo XX. Si se dan cuenta, hay una idea muy bonita del cementerio, que es un cementerio muy lleno de vegetación. Este es el camino hacia el Torreón Padilla, que estaba, como ven, de lado y lado, completamente lleno de vegetación. Y esta es una imagen de la elipse central. Obviamente la elipse central hasta ese momento no estaba consolidada, solamente estaba el eje central. Aquí se ve la capilla de la familia Uribe y se ve al fondo, se ven al fondo los cerros y por aquí más o menos debería estar la capilla de la iglesia. Esta es una imagen del cementerio central en su fachada. Este era el cerramiento que tenía el cementerio central, era un muro de tapia y adobe, y esta era una portada bastante sencilla, rematada con una espadaña. Los primeros 50 años del siglo XX van a ser determinantes para la consolidación del cementerio porque se van a desarrollar una cantidad impresionante de obras de infraestructura para aumentar su capacidad y unas obras de embellecimiento. En ese sentido, el alcalde de ese momento es el alcalde Julio Portocarrero, en vista de que el cementerio se estaba consolidando como un sitio para las élites criollas, decide que la fachada que les mostré anteriormente no era digna de él. Entonces decide mandar a construir una fachada mucho más moderna, por decirlo así, mucho más digna, y es encargada esa fachada a un arquitecto muy importante para la Bogotá de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es Julián Lombana. Él había trabajado en el diseño de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, conocida actualmente como el Voto Nacional, y también en la construcción de la iglesia o la Basílica Menor de Lourdes. Además, el cementerio, pues la portada iba a estar rematada con una escultura del Cronos hecha por un decorador muy famoso también a finales del siglo XIX y principios del XX en Bogotá. De hecho, es una familia de decoradores que trabajaba muy bien el yeso, era Colombo Ramelli, y remata la portada con este elemento escultórico que es muy interesante, donde se ve un Cronos muy tranquilo, con una hoz en una mano y con el brazo apoyado sobre el reloj del tiempo, como diciendo o esperando a que lleguen los cuerpos que ya acabaron con su tiempo de vida. Esta es una imagen también más o menos de principios de siglo, donde a través de disposiciones que el Consejo Municipal expedía, se logró empezar rápidamente a darle una uniformidad a la Alameda Central. Esta es la Alameda Central, al fondo se ve la capilla que les dije que fue inaugurada en 1842 y al lado y lado se ven los monumentos. Aquí se ven relativamente ordenados, pero el Consejo Municipal había, en los últimos años del siglo anterior, había dispuesto la entrega de muchos predios para personajes públicos sin ningún tipo de orden y sin ningún tipo de tamaño. Entonces, a través de disposiciones, lo que se buscaba era que este reguero de tumbas que estaba distribuido en la elipse central tuviera un poco más de forma y se logró más o menos esto. Entonces, esta es una imagen desde el camellón central hacia el exterior, donde estaba el parque de Gonzalo Jiménez de Quesada, pues está ahora mismo estaba en ese momento este templete. Estas dos imágenes son importantes, vuelvo a mostrar a Santander, porque a finales del siglo XIX se entregaron o se cedieron los predios para la tumba de Santander y si se dan cuenta es un predio de unas dimensiones bastante amplias.
Y también se dispusieron se dispuso la entrega de unos predios para el mausoleo de Ignacio Márquez, que en su momento también fue opositor de Santander. Esto es lo que generó, y se los voy a explicar mejor con esta imagen, esta de acá, es que se consolidó o se empezaron a definir dos ejes importantes en el cementerio central. El primero, que era el camellón central, que ya se los he mostrado, y el segundo, uno transversal, no completamente ortogonal a la línea principal, pero que era transversal al camellón central, donde se ve de un lado, hacia el sector oriente, la tumba o el predio de Santander, y hacia el otro lado, la tumba de Ignacio Márquez. Si se dan cuenta, son unas características muy diferentes. Hay mucha circulación y mucho espacio en el predio que se dejó para Santander, lo que a la final convirtió esta zona del cementerio en un punto icónico. Entonces aquí no solamente está Santander, sino que están enterrados varios militares importantísimos de finales del siglo XIX y principios del XX, algunos políticos destacados. Por ejemplo, aquí está Rafael Uribe, aquí está enterrado Manuel Murillo Toro, y una cantidad de personajes políticos importantes, mientras que del otro lado, Ignacio Márquez, al final, si se dan cuenta acá, prácticamente ni se ve, parece que estuviera invadiendo el espacio público entre dos manzanas. Sin embargo, a pesar de esta diferencia en la cesión de terrenos, se logró consolidar estos dos ejes principales. Mientras eso pasaba dentro de la elipse, por fuera de la elipse, que también se empezó a consolidar un poco el cementerio, pero fue muy complicado, porque si bien al principio la gente veía con ojos raros enterrar en la elipse central, después de varias décadas donde ya se había consolidado como un sector de élites, enterrar a alguien afuera no era tan agradable. Entonces, hacia 1912, es inhumado en el sector 1, o sea, afuera de la elipse, un industrial de la cerveza muy importante, Mariolino Casas, que al final, así como Santander representó un momento importante para la consolidación de la elipse, estos personajes destacados de la sociedad que se enterraron afuera también llamaron la atención y abrieron un poco la mirada para que se pudiera seguir consolidando el cementerio fuera de la elipse. En 1920, en los 20 más o menos, la portada nuevamente sufre transformaciones. Finalmente se le agregan estas dos logias, donde se localizaban pues, los vendedores de flores que existían aquí. Esta es más o menos la imagen actual del cementerio, a excepción de una reja que divide esta plaza por la mitad y unos vidrios que encierran estas logias. Esta es una imagen de cómo era la elipse central por dentro hacia 1910, y esta es una imagen de 1928 en la que se muestra cómo se le está construyendo una balaustrada a la elipse central. Esto, pues les repito, esto era el sitio de las élites bogotanas. Entonces, al parecer, esta era una forma de dignificar un poco el espacio y de embellecer la elipse central y de seguir consolidándola como sitio particular. A principios del siglo, desde 1904, ya se había dispuesto la construcción de las galerías, la galería sur y la galería oriental, como forma de delimitar el cementerio central, pues este solamente era la elipse y el resto del terreno estaba completamente abierto. Entonces, para aumentar la capacidad del cementerio, que siempre estuvo saturado, se decidió delimitar a través de galerías los límites del cementerio. Entonces estas son dos imágenes históricas muy bonitas donde se ve la manera en que se están construyendo las galerías sur y la galería occidental. Vuelvo a la elipse porque hacia los años 30, si se dieron cuenta en las imágenes anteriores, el camellón central estaba completamente vacío, no había ninguna tumba en la mitad. En 1927, 1928, con una ampliación, con una modificación que sufrió la calle 26, el cenotafio de la tumba de Quesada, de Gonzalo Jiménez de Quesada, es trasladada a la parte interna del cementerio central, sobre el eje principal. Antes de eso,
este camellón estaba completamente vacío, pero lo que pasó fue que esto marcó un momento importante para la consolidación del camellón central como el sitio de inhumación de personajes notables y de presidentes, más bien, a lo largo del resto del siglo. Entonces, sobre un extremo de la Alameda Central se colocó la tumba de Gonzalo Jiménez de Quesada y sobre el otro extremo de la Alameda se colocó esta imagen, esta escultura de la tumba de Ignacio Lago. Fue una escultura que se hizo en Europa y se trajo acá a Bogotá y se instaló en el cementerio central. La administración le pareció en su momento una escultura preciosísima y querían que estuviera en la parte afuera del cementerio, pero la familia del personaje al final no quiso que estuviera adentro y la opción en ese momento fue colocarla en el camellón central, en la parte de la entrada del cementerio. Entonces, si ustedes van al cementerio el día de hoy, con esto es lo primero que se encuentra. Afuera, eso pasaba adentro, afuera, este sector, que era el sector 1, y que anteriormente les mostré en amarillo, era el sector del cementerio de los Paupérrimos, se había destinado a la siembra de un bosque de eucaliptos, porque para ese momento la ciudad ya estaba llegando a los límites del cementerio, entonces como una forma de un colchón natural, se decidió que esto iba a ser un bosque de eucaliptos, de tal forma que se tuvo que sacar pues, a todos los cuerpos que estaban en esta zona. Eso pues no pasó. Realmente lo que se hizo fue sacar a los muertos y urbanizar o terminar de consolidar este sector, el sector 1, que al final se terminó convirtiendo en un sector donde se empezaron a localizar muchas agremiaciones religiosas, sobre todo muchas agremiaciones religiosas. Acá, a excepción de ese, pues está el Panteón de la Policía Nacional, que esos terrenos fueron cedidos aproximadamente en los años 20 y fue inaugurado al menos una década después. Acá, después de la construcción de la Galería Occidental, que definió los límites del cementerio hacia Occidente, limitaba o definitivamente marcaba lo que era el cementerio central y el cementerio de los pobres. Si se dan cuenta, se ve un reguero de cruces sin ningún tipo de orden, son unas crucecitas de madera. Lo que demuestra también la manera en que demuestra un poco las dinámicas de la sociedad, ¿no? Es decir, los pobres o las personas de escasos recursos siempre terminan siendo desplazadas. Inicialmente estaban en el sector 1, los sacaron, construyeron otro sector para clases medias y agremiaciones, y posteriormente cada vez más los fueron rodando hacia Occidente. Más adelante verán que otras acciones similares ocurren. Como les decía, aquí está inhumado Higinio Cuaya, que fue un impulsor del cementerio a principios del siglo. Él fue el que decretó o que impulsó la construcción de la Galería Sur y la Galería Oriental. Y aquí está el mausoleo de Julio Portocarrero, también alcalde, que impulsó pues, la construcción de la nueva portada. Ahora, digamos que con esta imagen, esta es una fotografía de 1936, con esto les voy a aclarar un poco o terminar de consolidar la idea de qué era lo que había en el cementerio hacia ese periodo. Si se dan cuenta, pues ya está la elipse central completamente consolidada, la parte interna, la parte externa, ya está limitado el cementerio hacia el oriente con la Galería Oriental, ya está limitado el cementerio por la Galería Sur y se están terminando de construir las galerías occidentales. Si se dan cuenta, aquí se ve un predio que a futuro va a ser el sector 3 y el sector 4, pero en este momento no está loteado, y se ve este cuadrito chiquitico de aquí, que es una porción de terreno que se compró para darle salida al cementerio sobre la 24, que aquí no está, no se ve, no se aprecia todavía, pero está proyectada. Esta es la calle 26 y todo esto que ven acá es el cementerio de los pobres. Esta es una foto del 38, donde se ve más o menos lo mismo, pero ya se alcanza a ver loteado los nuevos sectores que fueron comprados hacia 1918. Estos nuevos sectores tienen una forma mucho más regular y tienen otra idea de lo que en ese momento se quería del cementerio. Estos sectores actualmente se conocen como el sector jardín porque tienen unas calidades urbanísticas
mucho más amables que el cementerio histórico. Quería mostrarle estas imágenes, estas 38 y estas 43. Si se dan cuenta, en la del 38, el cementerio aún, pues, entre comillas, está a las afueras de la ciudad, está un poco libre. En el 43 rápidamente se ve cómo se urbaniza hacia el norte el barrio Armenia y cómo se urbaniza hacia el sur el barrio Santa Fe. Esto va a ser determinante en la segunda mitad del siglo XX, porque el cementerio no va, ya en este momento el cementerio no sufre tantas transformaciones arquitectónicas dentro de él, sino que va a sufrir unas presiones de ciudad, unas presiones urbanas, y además va a tener un cambio de administración que también va a ser determinante para lo que va a quedar del cementerio central. Esta es una foto aproximadamente de 1950 del sector 3. Como les decía, tiene mucha mejor calidad urbana, tiene un mejor trazado, por decirlo así, tiene unas circulaciones, unos suelos permeables, unas arborizaciones mucho más amplias que el cementerio histórico. Esta es una foto del 56 y, como les decía anteriormente, el cementerio le tocó ceder al final. Ya se empieza a ver un poco más consolidado el sector de Armenia y el sector de Santa Fe. Y el cementerio central es un predio que tiene en ese momento tenía aproximadamente 600 metros de largo. Tarde o temprano, la necesidad de conexión entre sur y norte iba a hacer que el cementerio tuviera que ceder algunas partes de su terreno para permitir esa conexión, pues se convertía en una barrera para la ciudad. Entonces, en los 50 se proyecta la carrera 19, que de un tajo corta el cementerio en dos y deja estos espacios remanentes. Para ese, pues, estos son los 50, pero en los 40, finales de los 40, el cementerio nuevamente estaba saturado y lo que se hizo fue construir unas nuevas galerías, que son las galerías de Todos los Santos, o las que actualmente se conocen como los columbarios, que son estas galerías que se ven acá. Se construyeron nuevamente sobre el cementerio de pobres, es decir, que los pobres nuevamente fueron desplazados. Y esto, como les decía, fue determinante para el cementerio. En el 66, en los 60 principalmente, el cementerio cambia de administración, pasa a ser administrado, curiosamente, por la empresa distrital de aseo, la EDIS, que claramente no tiene la visión que se tuvo del cementerio desde siglos anteriores, desde años anteriores, y rápidamente lotea las partes que le quedaron y lo que pretenden es explotar al máximo el suelo que tiene. Es decir, anteriormente el cementerio tenía como un espacio de muchos jardines, de muchos árboles, un espacio de contemplación. Incluso en algunos relatos del siglo XIX, algunos personajes dicen que el cementerio es uno de los sitios más bonitos de la Santa Fe del momento, y eso se mantuvo hasta los 40, pero con el cambio de la administración simplemente se necesita explotar al máximo el terreno y se empiezan a hacer unas construcciones y unos trazados de unas calidades urbanas terribles que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se venía dando en el cementerio. Aquí aparece otra línea más de columbarios. Acá también está el columbario de la parte sur. En los 70 se hace otro trazado, o sea, el cementerio vuelve a ceder, divide el cementerio, lo que era el predio original del cementerio, en 3 grandes bloques. Lo que termina definitivamente por aislar este último globo de todas las dinámicas que ocurrían dentro del cementerio. Eventualmente esto se convertirá en el Parque del Renacimiento y, como les dije, queda totalmente aislado de las dinámicas o de las prácticas culturales que se desarrollaban en este globo. Esta es una foto del 2010, como les mencionaba, aquí ya se ve el Parque del Renacimiento, se ven los columbarios que existen y aquí se están haciendo trabajos, pues me imagino que los trabajos previos a la construcción del Centro Memoria. Estas son imágenes actuales, pues relativamente actuales, del cementerio de hace un par de meses, donde se estaban desarrollando mejoras en la infraestructura de la lito central. Aquí se ve el camellón central,
ya, pues como ven, está repleto de tumbas, prácticamente todas son de presidentes, uno que otro está colado, y se ve que la vegetación es mínima. Esta es una versión un poco más amplia, donde se ve la parte histórica del cementerio. Esta es la elipse central, esto de aquí es el sector 2, esto de acá es el sector 1, esto es sector 3 y esto es sector 4. Esta parte de acá, si se alcanza a ver, ven que la circulación entre construcción y construcción es supremamente reducida, no hay vegetación, no hay absolutamente nada de valor en este trazado. Esto es el sector 4 que les comentaba. Aquí se ven construcciones mucho más, pues son predios mucho más regulares. Es un trazado donde hay vías principales, vías secundarias y donde se consolidó el cementerio de una manera mucho más amable. Esta es una foto de los columbarios, lo que les mostraba anteriormente, todo el cementerio de pobres. La galería sur que estaba aquí desapareció y solamente quedaron estos 4 columbarios. Estos son los columbarios. No sé si últimamente han visto las noticias de que en algún momento de estos últimos meses se querían demoler por hacer un proyecto de parques. Afortunadamente no se logró ese cometido y esto va a ser un parque memorial más bien. Los columbarios tienen dentro de su historia un elemento de memoria muy importante, y es que en el Bogotazo muchos de los muertos fueron dispuestos sobre estas galerías, fueron aquí enfilados para que sus familiares los reconocieran, y quienes no fueron reconocidos fueron enterrados en una fosa común en la parte de atrás. Esa fue la parte histórica del cementerio. Ahora vamos a la colección funeraria. Como les decía, los lenguajes formales a través del tiempo se fueron transformando. Dentro del documento técnico de soporte se establecieron 4 momentos principales que son los que estoy dejando, y seleccioné dentro de todos los mausoleos que hay en el cementerio algunas imágenes destacables. Entonces, en el primer momento del cementerio, pues luego de su inauguración, déjenme ver el tiempo, en su inauguración, los símbolos utilizados estaban claramente asociados a la religión católica y alguno que otro de otras religiones. Aquí pueden ver una pirámide, por decirlo así, más asociada a otras religiones que la católica, pero el elemento principal siempre es la cruz. Entonces, si se dan cuenta, está rematado por una cruz. Estas son unas tumbas que sobresalen un poco del nivel del terreno y generalmente son rematadas con algún monumento pequeño, algún elemento vertical, y digamos que casi que si ven esto en el cementerio, lo más seguro es que hagan parte de la colección del siglo XIX. Aquí, como les decía, está la cruz, generalmente una cruz tallada en piedra, pero con textura, como si tuviera textura de madera y enterrada en la tierra. Si bien el elemento principal o el material principal siempre es la piedra, el mármol, etc., en el cementerio hay 2 casos particulares donde se utilizan las cruces metálicas. Son muy poco comunes, al menos en el cementerio central solamente existen 2. Otro de los elementos dentro de este periodo más asociado a la tradición grecorromana son los sarcófagos y los jarrones cubiertos por una sábana. Este es un ejemplo de estos jarrones. Este es el cenotafio de Quesada. Como pueden ver, se ve un jarrón cubierto por una sábana que simboliza un poco del respeto y el descanso de los muertos. Acá están de este lado los sarcófagos o las urnas funerarias asociadas más a los romanos, como les decía anteriormente. Y claramente la iglesia o el elemento, la figura de la iglesia no se había terminado de alejar del imaginario, y por eso hay construcciones con forma de capilla que albergan a los muertos, o algunos elementos que rematan los monumentos y también tienen forma de capilla. Posteriormente, en el segundo periodo de 1891 a 1918, aparecen los baldaquinos, que son construcciones que tienen 4 pilares, 4 columnas, cubiertas con algún elemento que contiene
algunos otros elementos decorativos. Estos son importantes pues porque resaltan el personaje. Generalmente hay un busto del personaje dentro del baldaquino, lo que hace que lo resalte mucho, y además al tener 4 caras se relaciona mucho con el entorno. También aparecen en este periodo las estelas, que al contrario de los baldaquinos solamente tienen una cara y solamente, pues digamos que se relacionan con su frente, pero tienen el mismo objetivo, resaltar el elemento principal, que puede ser el busto del personaje que está inhumado en esa tumba. Generalmente se acompaña con algunos elementos clásicos como los jarrones, las cruces, pero no son los elementos principales de la composición. También aparecen este tipo de monumentos que son elementos mucho más integrales. Si se dan cuenta, aquí se ve la cara del personaje, pero no es el elemento principal del monumento. Digamos que es mucho más integral. Aquí se ve también el del coronel José María González. Es un monumento cargado de mucho simbolismo. Y aparecen también este tipo de mausoleos familiares, que son prácticamente un bloque que es rematado con un tímpano o con un frontón, decorado generalmente con algún elemento clásico como una cruz. Aquí, por ejemplo, ustedes ven la cruz, y apoyado por algún tipo de otros elementos como jarrones o acróteras en los remates, o el nombre de la familia tallado. Si bien apenas aparece en este periodo, en este segundo periodo, se va a convertir en el tipo de tipología, en la tipología arquitectónica más común en el cementerio central. En el siguiente periodo de 1919 a 1948, estos mausoleos familiares, como el que le mostré anteriormente, que era mucho más sencillo, se ve reemplazado en su cubierta por elementos mucho más elaborados. En este caso, por ejemplo, el mausoleo de la familia Jaramillo Pardo, se alcanza a ver que hay una elaboración en las pilastras, en toda la parte baja del mausoleo, pero se remata con elementos clásicos, y en este caso se corona, por decirlo así, con un elemento, una representación literal de lo que es la religión. Aquí se puede ver la Sagrada Familia. Es decir, no se remata con una cruz, sino que se remata con la escultura de la Sagrada Familia. Lo mismo pasa en este caso, que en vez de esos elementos clásicos, se remata con un ángel. Y aquí, por ejemplo, se ve el mismo ejercicio, pero aquí de alguna forma retoman los elementos, el elemento del sarcófago. Dentro de la elipse pasa esto. Ya estamos en los 40, ya están entrando nuevos lenguajes formales. En esta tumba, por ejemplo, del general Benjamín Herrera, se utiliza de forma clásica la estela que les mencioné ahorita, pero con unas formas mucho más sencillas, y además unos relieves que representan mucho de lo que él era. Además, el sarcófago que exhibieron anteriormente era muy elaborado. Aquí es un sarcófago de líneas mucho más rectas. Lo mismo pasa con esta escultura de Leo Kopp, que también tiene una estela. Si se dan cuenta que hay una estela muy baja, pero la tiene. Sin embargo, el elemento que resalta es la escultura, y es una escultura que no está tan idealizada, sino que tiene las formas un poco más geométricas propias del Art Deco. Eso pasaba dentro de la elipse. Fuera de la elipse, como les conté anteriormente, en el sector 1 se empezó a consolidar rápidamente como un sector de agremiaciones religiosas, decoradas generalmente con elementos clásicos. Incluso acá está el mausoleo de la Gran Logia Masónica. Hacia el sector 2 ocurren dos cosas importantes. Si bien en el 1 se establecieron agremiaciones religiosas, en el sector 2, o sea, del otro lado, se establecieron agremiaciones sociales. Es así como a partir de ese momento empiezan a incursionar también firmas de arquitectos. Estos dos, por ejemplo, uno es el Panteón de la Policía Nacional, el otro es el Mausoleo de los Trabajadores Municipales. Ambos fueron diseñados por la firma de arquitectos Gómez, Cuéllar y Serrano, si no estoy mal, no sé si ese es el orden de los apellidos.
que eran arquitectos, era una firma de arquitectos que estaba en la ciudad desarrollando obras modernas de gran importancia. En Barranquilla incluso el actual sede de la alcaldía, el Banco de la República, es de ellos. Entonces impresiona mucho cómo trabajaban en la ciudad de los vivos, por decirlo así, pero también eran capaces de intervenir en la ciudad de los muertos. En el sector 2 también entró con mucha más fuerza este tipo de lenguajes, el Art Deco o el Art Deco, donde hay líneas mucho más geométricas, figuras mucho menos idealizadas, monumentos mucho más integrales, no tan elaborados o no con el mismo lenguaje formal que se desarrolló en la elipse. Si se dan cuenta, son esculturas bellísimas, son monumentos integrales que prácticamente no se pueden separar porque incluso la letra está tallada dentro del monumento. Y existe aquí este es el último periodo que se establece en el documento, yo le adicioné uno más. Este es el último periodo donde se desarrollan algunos mausoleos pagados a firmas de arquitectos que tienen lenguajes mucho más figurativos. Me cuesta aquí sí mucho decir qué significa cada cosa, utiliza claramente algunos elementos, pero yo no tengo muy clara la idea de lo que representan. Sin embargo, estas tumbas son comunes, especialmente la de los presidentes. Estos últimos dos no son enterrados en este periodo, pero se muestra un poco de lo que se siguió desarrollando en el cementerio después de los 60, y especialmente con estos personajes ilustres. Este es el muro de la 26. Les quería mostrar esta imagen simplemente porque estos lenguajes formales no solamente se reflejan en las esculturas individuales, sino que también se reflejan en las lápidas. Si se dan cuenta, aquí pueden ver una lápida Art Deco junto a una lápida de inicios del siglo XX. Por ejemplo, esta es una lápida de Anita Ramelli, que seguramente es familiar de la persona que realizó la escultura de la portada, y pues lamentablemente está bajo una capa de pintura que desvirtúa todo su valor, pero el contraste que se ve en las lápidas es bastante interesante. También esta última imagen la quería mostrar porque claramente este tipo de lenguajes formales o estéticos no son exclusivos del cementerio central. Por ejemplo, esta es una imagen de una piedad también en el cementerio de Manga de Cartagena. Claramente varía el material, varía la forma, pero la idea es la misma. Es la tumba de Ismael Enrique Arciniegas, un artista, poeta, donde está siendo coronado por una de las musas de la inspiración. Y si se dan cuenta, esta imagen del lado es del Cementerio Universal de Barranquilla, que es muy similar. Estuve intentando averiguar quién era este personaje, pero no supe quién era, pero lo que voy es que los lenguajes se repiten o se mantienen no solamente en el cementerio central, sino en muchos cementerios patrimoniales. Esto es un último periodo que en realidad no es un momento artístico, pero quería mostrarles el tipo de construcción que se terminó haciendo después del cambio de administración que les conté del cementerio, donde se hacen construcciones bastante masivas, donde no dejan mucha circulación, donde en algunos casos se construyen sobre las calles, donde el único objetivo es ganarle el máximo provecho económico a un predio, que también refleja mucho lo que pasa actualmente en la ciudad con las construcciones actuales. Las prácticas culturales y materiales, vamos a ver qué tanto tiempo tengo. Voy a hacer lo más rápido posible. Como les decía, esto no es un tema que sea de mi experticia, pero quise retratar algunos de los elementos más importantes. El cementerio central, o cualquier cementerio por su propia naturaleza, es un sitio de rituales, es un sitio de culto que desarrolla unas prácticas culturales que no se dan simplemente dentro del cementerio, sino también desde fuera. Por ejemplo, esta es una caravana de algún personaje ilustre de los años 50 y se ve cómo se viene en una procesión, tal vez, probablemente desde la Plaza de Bolívar. Es un recorrido de más de 2 kilómetros donde se hace todo este rito de la caravana hasta llegar al cementerio. Esta imagen también es de los 40.
Esto es el lunes de ánimas o lunes de las almas. Aquí se ve, pues, se ve el típico cachaco de saco, con corbata, con sombrero, dando culto a las ánimas. Se ve cómo están todas las tumbas llenas de flores. Esto es en los 40, pero esta práctica no ha cambiado. Entonces, a partir de ahí surgen algunos elementos icónicos dentro del cementerio central que se conocen como santos populares. Digamos que dentro del inmaterial en el cementerio podemos encontrar dos partes importantes. Primero, hay unos oficios asociados a la historia del cementerio, como los floristeros, como los marmoleros, como los escaleristas, etcétera. Incluso hay unos padres populares que todo el mundo sabe que no pertenecen a la Iglesia Católica, pero ellos ofician misas dentro del cementerio central. Y está un segundo grupo de prácticas que son la devoción a santos populares. Esta imagen, que es la imagen que estaba en la publicidad de esta presentación, es una escultura de la Piedad elaborada en Europa y traída al cementerio central, que rápidamente se convirtió en objeto de culto. Los lunes de las ánimas, muchas de estas esculturas son repletas, llenas de flores, llenas de velas, llenas de vasos de aguas, y muchas veces rayadas con números que simbolizan suerte y otras cosas que realmente nunca he tenido muy claras. Pero lo extraño es que hay como un circuito. A esta tumba, por ejemplo, le piden mucho por salud. Más adelante a otra le van a pedir dinero, a otra le van a pedir otra cosa. Entonces es una práctica muy extraña, pero muy interesante. Por ejemplo, esta es la tumba de Carlos Pizarro, líder del M-19. Esta es una foto actual, pues bueno, de hace 2 años aproximadamente, y esta es una foto previa donde estaba completamente llena de exvotos o lápidas de agradecimiento por favores. Lo que representa esto, lo que me interesa mucho de este caso es que digamos que hay un acto de decisión en rendirle culto a este tipo de personajes, porque si bien uno pensaría que la anterior, La Piedad, simplemente por la belleza de la escultura es muy llamativa y deciden empezar a generar un culto de la nada, pero aquí donde no hay ningún elemento significativo, uno dice, pues, ¿cómo surgió ese rito o esa práctica? Entonces te das cuenta que sí, que en el fondo hay gente que sabe quién es la persona que está inhumada aquí y no simplemente lo hacen por desconocimiento. Esta es la tumba de un líder sindical, de José Raquel Mercado, también es bastante concurrida en el cementerio central, muchas veces, en muchos casos, por travestis y por trabajadores sexuales. De alguna manera dicen que él velaba por las personas de la comunidad LGBTI. Nadie sabe realmente si es cierto, pero si se dan cuenta, todo el tiempo está llenísimo de flores, especialmente en los lunes de las ánimas. Esta escultura que les mostré anteriormente es súper interesante, que es la de Leo Kopp. Él era un alemán, él fue el fundador de la empresa, pues, de la cervecería Bavaria. Era un filántropo y en su vida ayudó a consolidar el barrio La Perseverancia, que era un barrio popular de sus trabajadores. Entonces, a partir de allí, pues se desarrolló una creencia popular de que él puede interceder por trabajo, especialmente. Muchas personas interceden ante Leo por trabajo. Si se dan cuenta, hacen filas, se le habla al oído izquierdo, se le pide una cosa, solamente se le puede pedir una cosa a la vez hasta que la cumpla, porque si pides 2 al tiempo no se te cumplen, solamente tiene que ser una. Y este es uno de los elementos más representativos del cementerio central. Ahí juntico a Leo Kopp están las hermanas Bodmer. Es una escultura en bronce también muy bonita, a la que se le pide generalmente por la salud de los niños y de las mujeres embarazadas. Lo curioso es que existen muchos mitos de cómo murieron las niñas. El más popular es que murieron en un incendio, pero lo más seguro es que hayan muerto por otras causas.
relacionadas a alguna enfermedad de la sangre o también incluso la viruela, pero la más popular es que se quemaron. Entonces, si se dan cuenta, a ellas particularmente no solamente se le colocan flores, sino que se le colocan juguetes, se le colocan chocolatinas, se le colocan carritos, todo lo relacionado a los niños. Esta es la tumba de Julio Garavito. Este fue un astrónomo y matemático importantísimo de Colombia a finales del siglo XIX y principios del XX. Él es el que aparecía efectivamente en el billete de 20.000 pesos. Él fue tan importante incluso que un cráter de la Luna tiene su nombre, otorgado por la NASA además. Sin embargo, por alguna razón se creó un rito a su alrededor en el que le piden por dinero, precisamente me imagino que por el billete. No sé cómo, o sea, habrá cambiado ese rito ahora con el cambio de billetes, con el cambio de diseño de billetes, pero lo que se hace generalmente es pedirle por dinero y frotar un billete de 20.000 pues, en la superficie del tronco que se ve acá. Generalmente a este personaje llegan muchas trabajadoras trans, muchas trabajadoras trans y prostitutas y ladrones a pedir por dinero. Esta es una tumba que está exactamente al lado de Garavito, que claramente fue como inició el rito en este sector del cementerio. Esta es la tumba de la familia Copeta actualmente, se le conoce como la tumba de María Salomé, que al parecer era una mujer que murió en santidad. No sé por qué, realmente no tengo claro cuáles son las condiciones en las que murió este personaje, pero inicialmente no estaba inhumado aquí, estaba inhumado en otro sector del cementerio, pero gracias a la creencia, al mito que cargaba con sí, se hizo una recolecta para comprar un predio dentro de la elipse central, que claramente era mucho más caro, y se instaló en este sector. Los restos de María Salomé no se encuentran aquí, ellos fueron exhumados y ubicados en el cementerio del sur, pero aún existe la creencia en algunos casos de que está aquí, y algunos afirman, o creo que lo que más se tiene claro es que aquí inició el rito y se traspasó a la tumba al lado, que es la de Garavito. Eso pasa dentro de la elipse, fuera de la elipse, en el trapecio, en la esquina suroccidental, está la esquina de las ánimas, le llaman. Aquí anteriormente era el acceso a una capilla, pero la capilla fue tapiada, pero el rito de colocar velas permanece. También ocurre en la esquina noroccidental. De repente hay algún personaje al que se le han pedido favores y al parecer sí los ha concedido, porque todo esto que ven aquí son placas de agradecimiento. No recuerdo el nombre del personaje que está aquí, es una mujer. El tema es que no sabemos cómo surgen este tipo de prácticas. Surgen de la nada y se transforman rápidamente en el tiempo. Esto es en la parte también de la elipse, en el sector 4. Esta es la Virgen Negra, también es un sitio de mucha devoción. Vea que también tienen placas de agradecimiento o exvotos. Aquí en la foto está relativamente limpia, pero generalmente está muy llena de flores y de ofrendas y de todo. Y lo que les decía, estas prácticas cambian demasiado rápido. La elipse central ha estado cerrada aproximadamente 2 años y eso no ha sido impedimento para que las prácticas se sigan desarrollando en la parte externa. Esto, por ejemplo, es la tumba de la familia Señor Pava, que de repente empezó a tener mayor acogida. Este señor, al parecer, es uno de los fundadores, uno de los principales inversores del equipo Millonarios, y rápidamente vean cómo ya empieza a ser parte pues, de las prácticas culturales que se desarrollan dentro del cementerio. Esta es una imagen, me gustó esta imagen que fue del Cementerio Universal en Barranquilla. Me gustó porque esta es una práctica que no he visto en el cementerio. Esto fue un domingo en el que yo no sabía, la gente llega con sillas y se sienta a una reunión familiar frente a la tumba del difunto. Entonces lo que quería mostrar con esto es que cada cementerio puede tener una particularidad, no solamente dentro de lo material, sino dentro de las prácticas culturales inmateriales. Entonces con esto acabo la presentación. Creo que sí estoy a tiempo, sí. No sé.
Johnny. Hola, aquí estoy. Bueno, Jaime, muchas gracias por este vistazo a un espacio tan importante, no solamente de Bogotá, sino de Colombia, porque recoge mucho de la historia nacional. A mí particularmente, pues me atrae mucho el tema de los cementerios. Hay gente, bueno, que he visto como preguntando por qué pasaría si esa investigación se hace aquí en Barranquilla. Pues en la primera versión del festival hay un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad Autónoma del Caribe que ha estado trabajando mucho el tema del cementerio universal. Entonces, por ahí hasta aplicaciones han generado. Ha sido más como ejercicio académico, pero hay mucha información. Yo creo que sí hay que convertir estos espacios en lugares que nos aporten desde su perspectiva a la historia de la ciudad. Entonces, Jaime, bueno, muchas gracias. Quiero ver si hay alguna pregunta, alguna duda para tener aquí un minutico pues para hablar antes de finalizar este encuentro. Hay como una guía del cementerio central. Yo lo tengo, lo he estado buscando y no lo encuentro, pero Hay un, acabo de ver en internet y está agotado, pero se puede descargar digitalmente para la gente interesada. Existe la guía del cementerio central de Bogotá. no, del cementerio central existe infinidad de información. De hecho, si colocan rápidamente en internet, lo que van a conseguir es información, especialmente este último bloque que trabajé, que fue del patrimonio cultural inmaterial. Eso es principalmente de las cosas más conocidas del cementerio fuera pues de su colección funeraria. Claro, y creo No, que hace parte de la cultura popular de las ciudades. Aquí en Barranquilla tenemos varios casos. Está el famoso Luchito en el sí, cementerio universal. Este niño, pues bueno, que es como su historia medio trágica y que también llegaban muchas prostitutas a pedirle favores. Pero yo creo que ha sido algo, no sé si de la Iglesia Católica, que de un momento a otro ha interrumpido estos ritos, porque bueno, recuerdo yo muy pequeño cuando visitaba a mi bisabuelo en la tumba en el cementerio universal, llegar a este espacio lleno de placas. Ya uno no, creo que la tumba hasta le cambiaron el nombre precisamente para que la gente no siga visitando, pero bueno, claro, o sea, cuando uno piensa en cementerio, piensa en muchas cosas, no solamente en el dolor del familiar enterrado, sino en el tema de fantasmas y apariciones, pero creo que hablando en Barranquilla del cementerio universal a nivel arquitectónico, uno puede dar un viaje muy interesante por la historia de la arquitectura y cómo se fue dando y en qué años aquí en la ciudad. Entonces, bueno, no queda más que agradecer. Jaime, muchas gracias por tu espacio, por la participación en el festival y los quiero invitar a todos pues, a que sigan conectados y que tenemos programación hasta el sábado, este sábado 26 y que vamos hasta el 30 con actividades. Jaime, no sé si quieras decir algunas palabras de despedida. no, claro, Johnny, la invitación es a que conozcan su historia, que visiten los cementerios patrimoniales y que se reconozcan a través de ellos. Los cementerios patrimoniales tienen una cantidad de información para brindar. Se pueden abordar estudios desde cualquier campo del conocimiento. O sea, en el cementerio central puedes encontrar la cantidad de médicos importantes del siglo XIX que quieras, o puedes encontrar artistas relevantes dentro del ámbito nacional de principios del siglo XX. En Barranquilla seguramente creo que está uno de los fundadores de las catas, si no estoy mal, y digamos que la historia se puede reconstruir de a pedazos. O sea, los cementerios son demasiado importantes para conservar nuestra memoria. Entonces, es eso. Si no pueden venir a Bogotá, no vengan, pero vayan al cementerio universal, vayan al cementerio de Manga, vayan al cementerio de Mompox Sí. y disfruten del patrimonio. Por aquí está la señora Nancy Monsalvo Jiménez, mamá orgullosa, dando aquí las felicitaciones. No, Muchas gracias. Bueno, y si quiero anotar al principio, yo siempre dejo como una tarea para la ciudad y creo que desde el distrito de Barranquilla hay que ver cómo logramos que entren los cementerios a toda la conexión turística de Barranquilla. Yo creo que cuando la gente viene a Barranquilla, también un punto turístico importante es el cementerio universal y hay que saber cómo aprovechamos los espacios de Barranquilla, así como cuando uno va a otros lugares, también el cementerio hace parte del circuito turístico de las ciudades. Entonces, ahí dejamos siempre como la tarea
de cómo nos exploramos, cómo nos autoconocemos, cómo nos caminamos, y la invitación también a que ustedes puedan conocer y le pierdan el miedo a caminar la ciudad, pues en este caso Barranquilla, también Bogotá, o donde cada uno de ustedes viva. Muchas gracias. Vuelvo y doy las gracias a Jaide Pérez, arquitecto, y las gracias al Archivo Histórico del Atlántico, quien nos da esta plataforma pues para llegar a su casa. Saben que esto queda grabado, así que lo pueden ver, repetir más tarde. Entonces, muchas gracias. Continuamos de festival. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Listo.